Hola, mil bendiciones para todos. Les enviamos un abrazo y muchas bendiciones. Es para nosotros un placer y una gran bendición poder llegar hasta sus hogares y enviarles una palabra de parte del Señor, una palabra que sabemos que va a bendecir sus vidas, les va a prosperar y les va a fortalecer en medio de cualquier situación y adversidad que estemos viviendo. Yo quiero que allí desde tu hogar prepares tu corazón, prepares tu mente, prepares tu espíritu para recibir una palabra poderosa de parte de Dios en este día. A pesar de las situaciones, de las adversidades, a pesar de los problemas, de las luchas que hemos tenido a lo largo de toda esta situación que estamos enfrentando, no solamente en Venezuela, sino en muchas naciones del mundo, aquí seguimos de pie, seguimos confiando en el Señor, seguimos esperando en su palabra, creyendo y esperanzados que Dios va a hacer algo por Venezuela, que Dios va a hacer algo por tu nación, que Dios va a hacer algo por tu familia. Lo importante en medio de todo esto es jamás perder la esperanza, jamás perder el enfoque en Dios. Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. En estos tiempos, tiempos de crisis, tiempos de adversidad, tiempos de problemas, tiempos de angustia, tu primera necesidad, mi primera necesidad debe ser poner toda nuestra confianza en el Señor, poner toda nuestra esperanza en Dios y estar confiados porque Él nos va a defender, Él nos va a ayudar y nos va a dar la victoria. Hoy quiero compartir contigo un tema, una palabra que está en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9 al 10. Y esta palabra dice: entonces le dijo su mujer. Aquí nos estamos refiriendo a la esposa de Job. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete, dice el versículo 9. El versículo 10 está la respuesta que Job le da a su esposa y fue: y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Y ella le respondió, ¿qué? Y el Job le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjese que esta palabra es una palabra de reclamo, es una palabra que denota desesperación. Hay mucha gente que tiende a criticar la vida de la mujer de Job. Si leemos el contexto específicamente, esta mujer estaba teniendo una actitud incorrecta en contra de su esposo. Esta mujer le estaba diciendo, no entiendo cómo sigues siendo una persona íntegra a pesar de todo lo que te sucedió. No entiendo cómo sigues manteniendo ese espíritu a favor a Dios a pesar de que tus hijos murieron, a pesar de que lo has perdido todo, a pesar de que estamos en una gran crisis. Y fíjense que Job le dice, estás hablando como una mujer fatua. Y la definición de fatua es una mujer que habla con altivez, que habla con arrogancia, que no tiene sabiduría para expresar las palabras. Y efectivamente este versículo nos da pie para decir, esta mujer estaba mal. Esta mujer estaba actuando de manera incorrecta. Esta mujer estaba actuando desde su carnalidad. Pero específicamente hoy tenemos que estudiar lo que llevó a esta mujer a tener esta actitud. Lo que llevó a esta mujer a comportarse de esta manera en medio de las pruebas. Lo primero que tenemos que entender de este versículo, el versículo 9 y 10 de esta palabra, es que esta mujer estaba pasando una situación muy ruda. Y no es que la esté justificando, porque ya cada vez que vayamos desarrollando el mensaje nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios te quiere hablar. Pero podemos ver a una mujer que acababa de perder sus hijos. Una mujer que estaba pasando por un proceso
Una mujer que estaba pasando por un momento de tormenta en su vida y tuvo una reacción incorrecta. Eso tenemos que entenderlo, eso no lo justificamos, eso no intentamos taparlo o intentamos maquillarlo, para nada. La mujer tuvo una actitud incorrecta. Y la actitud incorrecta fue que quiso renegar en medio del proceso. Quiso actuar de manera incorrecta en medio del proceso, pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos actuar nosotros de manera correcta en medio de las pruebas? ¿Cómo podemos actuar nosotros de manera íntegra, como decía ella? ¿Cómo es posible que aún con todo lo que te sucedió sigue siendo íntegro? El problema, hermano, es que esta mujer, el problema no es lo que ella estaba sintiendo. Porque quiero decirte que en medio de las pruebas y de las luchas, tú y yo estamos propensos, estamos propicios a sentir sentimientos negativos. El problema está en que esta mujer estaba permitiendo que esos sentimientos se apoderaran de ella. Como se lo dije anteriormente, había perdido sus hijos. Estaba viendo a su marido en una situación muy fuerte. Estaba siendo atormentada, atacada por la situación. Pero ¿por qué esta mujer actuó así? Cuando leemos la historia, fíjese que el libro de Job narra la vida de este hombre como un hombre íntegro. De hecho, este libro menciona una faceta de este hombre que nos da la respuesta a por qué se comportaba él de una manera íntegra, de una manera confiada, de una manera esperanzada, aún en medio de las pruebas. Fíjese que la palabra narra y dice que este hombre llamado Job, diariamente ofrecía sacrificio a Dios a favor de sus hijos y de su familia. ¿Qué nos puede o qué puede denotar esta palabra? Esta palabra nos habla que en la casa, en este hogar, el único que tenía una comunión íntima y estrecha con Dios era Job. Posiblemente esta mujer había escuchado de la palabra. Posiblemente esta mujer veía el testimonio de su esposo. Posiblemente esta mujer iba a la iglesia, por decirlo de alguna manera. Esta mujer se congregaba, a lo mejor esta mujer diezmaba, a lo mejor esta mujer tenía amigos y compañeros cristianos. ¿Qué me quiere decir esto, iglesia? Que lo importante no es que tú vayas a la iglesia. Lo más relevante no es que tú tengas amigos cristianos. Lo más relevante no es que tú diezmes y ofrendes, aunque todo esto ya mencionado, debemos hacerlo. Lo que va a determinar nuestro comportamiento en medio de las pruebas es cómo está nuestra relación con Dios. Si tú y yo no tenemos una relación estrecha, una relación estable con Dios a través de la intimidad del Espíritu Santo, en medio de las pruebas vamos a tener reacciones incorrectas. Esta mujer estaba reaccionando desde su naturaleza. Quizás había visto el testimonio del marido, quizás había visto la forma correcta de él conducirse, pero jamás había tenido un encuentro personal con Dios. ¿Por qué? Porque cuando las personas tenemos un encuentro personal con Dios, cuando las personas conocemos al Padre Celestial, las pruebas y las luchas no son detonantes para apartarnos de Él. Las pruebas y las luchas no son motivo para dejar a Dios. Más bien, quien conoce al Padre, quien conoce a Dios, sabe que alejados de Él nada podemos hacer. Esta historia narra a un hombre que lo perdió todo. Narra a un hombre que quedó en la nada, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su familia, perdió el estatus que tenía en el pueblo. La gente se burlaba de él, la gente lo señalaba. Sus amigos comenzaron a emitir juicio en contra de él. Pero a pesar de todo, este hombre mantuvo la integridad. Este hombre mantuvo su confianza puesta en el Señor. ¿Qué me quiere decir esto? Que tú y yo necesitamos aprender a conocer a Dios para podernos comportar de manera correcta e idónea en medio de las luchas. Y fíjense que Job pronuncia una frase y le dice a su esposa, le dice, estamos acostumbrados a recibir todo lo bueno de Dios.
A nosotros los hombres, los seres humanos, nos encanta recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Nos alegramos cuando somos bendecidos. Nos alegramos cuando en medio de las pruebas, de las luchas salimos adelante. Nos alegramos cuando los negocios nos salen bien. Damos gloria a Dios cuando las cosas están marchando. Pero muchas veces cuando viene lo negativo, cuando viene el proceso, si no estamos metidos con Dios, si no tenemos una comunión íntima y estrecha con Él, rápidamente el reniego, rápidamente la ingratitud, rápidamente las malas actitudes van a comenzar a brotar de nuestro corazón. Por eso es que la Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. En los tiempos de bonanzas, tú tienes que preparar tu corazón en intimidad con Dios para que cuando venga la prueba no sea lo malo lo que salga de ti, sino que sean cosas buenas. Y las cosas buenas, iglesia, no se obtienen solamente con ir a la iglesia un domingo. No se obtienen solamente con escuchar una palabra bonita en internet. No se obtienen solamente por leer un pedacito de la palabra. Las cosas buenas que están en tu corazón, que llenan tu corazón, se obtienen única y exclusivamente en la presencia del Señor. Es en la presencia de Dios donde Él nos muestra si estamos fallando. Es en la presencia de Dios donde Él nos fortalece. Es en su presencia donde esa naturaleza humana se debilita y la naturaleza espiritual comienza a fortalecerse en medio de nosotros. Job le dijo a su mujer altivamente, arrogantemente me estás hablando, como una mujer fatua, como una mujer que no tiene conocimiento. Pero es que el conocimiento no te va a dar a ti carácter. El carácter te lo va a dar la intimidad que tengas con Dios, el dominio propio que ejerzas en medio de las pruebas, la actitud correcta que tengas en medio de los problemas. Esta mujer no entendía cómo aún en medio de las pruebas Job era íntegro. Hay gente que no va a entender cómo tú en medio de las pruebas sigues sonriendo, cómo tú en medio de las pruebas sigues avanzando, cómo tú en medio de las pruebas sigues confiando en Dios. Él le dijo, ¿acaso vamos a recibir solo lo bueno? Pero cuando venga lo malo, ¿nos vamos a comportar de manera incorrecta? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esta palabra? Que sea en las buenas o sea en las malas, tú y yo tenemos que tener una actitud correcta. Tú y yo tenemos que aprender a confiar, a depender, a esperar en el Señor. Fíjate lo que dice esta palabra en 1 Corintios 10:13. Esta palabra dice, y él le dijo, 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por muy fuerte, por muy difícil que veamos la situación, esta palabra dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Pero sigue diciendo, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás nuestro Dios Todopoderoso nos va a poner una carga más fuerte de la que podamos llevar. Yo siempre que estoy enfrentando un problema, una situación, una adversidad, yo me hablo a mí mismo. Y me digo, si estás pasando esta lucha, si estás pasando este problema, si tienes esta necesidad es porque tú puedes con ella. Me animo a mí mismo y me digo, si tú estás enfrentando esta gran tormenta que puede ser muy grande, que puede ser muy fuerte, me respondo a mí mismo y me digo, sí puedes, porque si no pudieras, Dios no la permitiera en tu vida. Si no pudieras con esto, Dios jamás te dejaría pasar por esa situación, porque Dios no es injusto. La Biblia dice en esta palabra, pero fiel. La fidelidad de Dios está contigo y Él siempre te va a sostener. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba que estás pasando en este momento no es una prueba para matarte.
La situación que estás viviendo en este problema, no digas esto es muy grande para mí. No, tú puedes con eso. Dios te ha fortalecido, Dios te ha llenado de su poder, Dios te ha capacitado para que enfrentes cualquier lucha, para que te levantes como un vencedor, para que alcances su propósito. No veas lo grande de las pruebas, no veas lo grande de las luchas, ve lo grande que es Dios, que es Jesús, que despojó los principados y las potestades en la cruz del Calvario y hoy te ha hecho vencedor. Levántate en medio de cualquier adversidad, deja de ver las adversidades y escarba, revisa bien las pruebas, porque dentro de esas situaciones vas a conseguir grandes oportunidades para llegar más lejos de lo que tú te imaginas, porque Dios está con nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La situación no es ver el problema como una negativa. El secreto está en no ver lo que estamos viviendo como una oportunidad para ser destruidos, sino verlo como una oportunidad para crecer. Cuando tú miras las luchas como una oportunidad para crecer, se hace más llevadera, la carga se hace más liviana. Por eso el libro de Romanos dice: y sabemos. Como recalcando que ya de este tema se había hablado. Como recalcando que ya lo habíamos mencionado y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿sabe qué? Aquí hay una condicionante. Las cosas no le ayudan a bien a todo el mundo. Las cosas no le ayudan a bien a todos los que van a la iglesia. Las cosas no les ayudan a bien a todos los que dicen ser cristianos. No, hay una condicionante. Dice: a los que aman. Y amor es una expresión de entrega, es una expresión de intimidad, es una expresión de unidad. Cuando tú amas a Dios es porque lo conoces, es porque estás confiado en Él. Cuando tú amas a una persona, estás dispuesto a entregarte por ella, estás dispuesto a servirle, estás dispuesto a amarle sin fronteras. Entonces, las personas que amamos a Dios somos aquellas que conocemos a Él, que le conocemos, que le esperamos, que confiamos. Dice: a los que aman. Y una persona que está enamorada es una persona que sabe que jamás le van a fallar. Y tú tienes que entender que Dios, así como tú amas a Dios, Él te ama aún más y no te va a fallar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, mi pregunta en esta mañana: ¿qué situación estás viviendo? A lo mejor la situación que estás viviendo, ya has dicho: esta situación me tiene cansado, esta situación me tiene al borde de la locura, esta situación me va a matar. Te invito a que cambies el lenguaje y comiences a decir: esta situación me está haciendo crecer, esta situación me está permitiendo madurar, esta situación me está permitiendo conocer más a Dios, descubrir más su amor, conocer su poder, me está permitiendo llenarme de fuerza para seguir avanzando. El Señor no va a poner ninguna carga que tú no puedas llevar. Él te va a fortalecer con sus fuerzas. Él te va a llenar de su poder. Pero ¿sabes qué? Ese poder, esa fuerza y esa vitalidad la conseguimos única y exclusivamente en la presencia del Señor. Por eso hoy te invito, te animo y te exhorto a que dejes de mirar lo grande del problema, a que dejes de renegar, a que dejes de llorar, a que dejes de angustiarte por la situación y más bien salgas corriendo a la presencia del Señor, le expliques todo lo que sientes, te dejes abrazar por Él y experimentes su precioso amor, experimentes su misericordia, experimentes lo grandioso que es sentirse seguro en los brazos de un Padre que fue capaz de morir por nosotros en la cruz del Calvario y que no nos dejará sufriendo en medio de cualquier adversidad. Te animo, te bendigo y declaro sobre tu vida abundantes bendiciones. Mantente íntegro, sé como Job. Mantente íntegro en medio de las pruebas. Mantente fuerte en medio de las pruebas. Mantente siempre alegre, confiado, esperanzado en que Dios va a dar la cara por ti. Te bendecimos en el nombre del Señor y proclamamos
que esta semana que está por comenzar en tu vida será una semana de bendición y que alcanzarás lo que Dios tiene preparado para ti. Un abrazo para todos.